Bienvenido a Logos Devocionales, Tiempo con Dios, el espacio en el que juntos aprendemos de la palabra del Señor, vemos qué nos dice y aprendemos cómo aplicarlo. El día de hoy veremos el tema, el cristiano y las autoridades, continuando y casi cerrando nuestro estudio de Romanos, capítulo 13, versos 1 al 7. Y la palabra de Dios nos dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón al castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Pues bueno, mis amados hermanos, vemos aquí en la escritura, ahora, en esta parte, en esta segunda parte de Romanos, vemos lo que Dios quiere para la vida cotidiana del creyente. Y esto no se resume nada más a la iglesia en Roma, ¿ok? Sino a todos nosotros. Debemos tener una postura bíblica acerca de nuestras autoridades terrenales. Sí, sé que en sus congregaciones cada quien respetamos, todos respetamos a nuestros pastores, al cuerpo pastoral, al cuerpo de ancianos, pero ¿qué pasa con las autoridades seculares? A veces pensamos que podemos desobedecerlas y a veces no. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Bueno, nos menciona precisamente estos 7 versículos en la que nos muestra qué debemos hacer. Ahora, Martín Lutero escribió: el gobierno es una ordenanza de Dios y aun cuando los gobernantes no sean piadosos, debemos reconocer que Dios los ha puesto para nuestro bien. Y es que el apóstol Pablo, cuando escribió toda esta carta para los creyentes en Roma, hizo una exhortación, una indicación firme, puntual para los cristianos y les dijo: sométanse a las autoridades terrenales, a las autoridades seculares. Y amados hermanos, no debemos hacer esto porque las personas sean perfectas, ¿ok? No hay hombre perfecto, no hay autoridad secular perfecta. Entonces, ¿por qué deberíamos hacerlo? Porque la misma Biblia nos acaba de mostrar que detrás de estas autoridades se encuentra el Señor, quien gobierna todas las cosas, o sea, nuestro Dios. En otras palabras, la obediencia del creyente en el aspecto pues, secular, en lo civil, también forma parte de nuestra obediencia a Dios. Pero aquí contestaremos la pregunta: ¿por qué el cristiano debe someterse a las autoridades terrenales? ¿Por qué debo obedecer a mis gobernadores, a mis presidentes, incluso a las autoridades de tránsito, de vialidad? ¿Por qué debo hacerlo? Bueno, la Biblia nos da 3 puntos en este pensamiento de hoy. Primer punto: ¿por qué debemos someternos a las autoridades? Porque Dios estableció a esas autoridades. Los primeros 2 versículos nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Otra versión dice: todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Entonces, amados hermanos, toda autoridad legítima proviene de Dios. Y no se trata de un acuerdo humano meramente social, no, sino se trata de una indicación divina, una indicación que Dios nos dio. Así que no podemos eh, pensar que obedecer a nuestras autoridades terrenales es una opción, ¿ok? Y de hecho el pastor John MacArthur, pastor que murió hace pues un par de meses, dijo que la obediencia no es absoluta. Pues si una autoridad manda algo contrario a la palabra, el creyente debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Y amados hermanos, esto es lo que la Biblia nos dice en Hechos 5:29. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿debemos someternos a las autoridades? Sí, siempre y cuando de estas indicaciones de las autoridades no vayan en contra de la palabra de Dios, ¿ok? Si nuestra autoridad nos dice que debemos cometer algo que la Biblia llama como malo, como anatema, nosotros ahí sí debemos decir: no voy a obedecerlo, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, para poder encontrar esto, debemos examinar la palabra de Dios. Entonces, como creyentes, como verdaderos cristianos, debemos tener un corazón no altanero con las autoridades, sino sumiso. Debemos reconocer que la mano de Dios es la que lleva el orden civil, el orden de las cosas en nuestro alrededor. Incluso
cuando los gobernantes pues no simpatizamos mucho con ellos, ¿verdad? Eso llega a suceder. El partido político por el cual llegamos a votar no siempre gana, no representa lo que creemos, etcétera. Podemos tener diferencias, pero si tal persona ganó, debemos confiar que es Dios el que puso a esa persona. Debemos confiar en su soberanía. Muy bien, bueno. Ahora, segundo punto de por qué los cristianos debemos someternos a las autoridades terrenales, y es porque las autoridades terrenales son el instrumento que Dios estableció para establecer precisamente, dar orden y dar justicia. Porque dice el versículo 3, los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien y la autoridad te aprobará. La función primordial de todos los que están en eminencia, como dice la Escritura, es promover la justicia, castigar al que hace lo malo, etcétera. De hecho, Martín Lutero, cuando estaba escribiendo acerca de la doctrina de los dos reinos, les invitamos a que puedan leer acerca de ello, dijo, Dios gobierna el mundo de dos maneras, por el Evangelio que transforma los corazones y por la ley que restringe el pecado. Y es precisamente así, amados hermanos, lo que nosotros debemos tener en mente cada vez que estamos ante una autoridad es que Dios lo puso con un propósito. Si tú, mi amado hermano, estás en uno de estos puestos, en uno de estos trabajos, déjame decirte, el Señor te puso ahí no para que te llenes de dinero, no para que te vaya muy bien, precisamente, sino porque eres el instrumento para traer justicia y orden al lugar en donde vives. Entonces, esa es su responsabilidad. Y nosotros como cristianos debemos pues vivir de forma tranquila, sin temer a las autoridades, porque no estamos haciendo nada malo. Así que, amado hermano, ¿quieres vivir en paz? Obedece las reglas, obedezcamos las leyes y viviremos en paz. De hecho, lo que tristemente sucede es de que algunos que violan la ley, tristemente se hacen llamar cristianos. Hermanos, seamos personas que den un buen testimonio, demostremos lo que es un verdadero cristiano en la sociedad. Así que esa debe ser nuestra responsabilidad. Ahora, tercer punto de por qué el cristiano debe someterse a las autoridades es porque, pero bueno, vamos a ponerlo así, tal como lo dice la Biblia, por causa de la conciencia. Punto. Versículo 5. Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino como un deber de la conciencia. El apóstol Pablo lo está mostrando de esta forma porque ve más allá de la obediencia externa, ve más allá del acto. Él está hablando de que la sumisión debe ser por conciencia delante de Dios. Y hermano, ¿cómo es esto de que la conciencia? ¿Alguna vez te ha pasado que haces algo y tu mente te dice, a ver, esto que hiciste no está bien, a ver, esto que hiciste pudiste hacerlo mejor? ¿Te ha sucedido? Bueno, es precisamente esto lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Juan Calvino, un reformador, dijo, no basta obedecer por temor al castigo, sino por reverencia al Señor, sabiendo que al obedecer al magistrado, obedecemos al que lo instituyó. Si lo vemos de esta manera, no debemos obedecer nada más para que no nos vaya mal. No hay que obedecer nada más por cumplir y ya, no, sino porque en nuestro corazón sabemos que es lo correcto, en nuestra mente sabemos y entendemos que obedecer a las autoridades terrenales es obedecer al Señor. Como cristianos debemos ser ejemplo de pues de la sociedad, de la ciudadanía, con las personas con las que convivimos. Debemos ser personas respetuosas, íntegras en nuestros deberes, pues con el gobierno, nuestros deberes civiles, vamos a verlo así. Pero recordemos, siempre con la conciencia de que estamos sirviendo primeramente a Dios y después a los hombres. Ahora, amados hermanos, vemos cómo la Biblia nos enseña tanto de doctrina bíblica, cristiana, como también para nuestro diario vivir. El Señor no nos deja solos, el Señor nos cuida. Nosotros como creyentes honramos al Señor cuando respetamos y cuando también oramos por nuestras autoridades. Esto es lo que debemos hacer. Incluso el mismo versículo 6 nos dice, también por esta razón ustedes pagan impuestos. Así que no te niegues a pagar los impuestos. Da lo que corresponde, dice el versículo 7. Denle a cada uno lo que corresponde. Al que deban pagar contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Al que deban estimación, estímenlo. Eso es lo que nos manda la Biblia, porque de esta manera demostramos lo que es un verdadero cristiano. Los cristianos respetamos a las autoridades, cumplimos con las leyes, siempre y cuando no estén en contra de la ley soberana de Dios, que es la Biblia. Así que, mis queridos hermanos,
debemos tener esto presente. Dios estableció las autoridades, y si estas autoridades cometen algún error, incluso en contra de los mismos cristianos, recuerda, el Señor le va a demandar cuentas, porque el Señor lo puso con un objetivo específico, y si estas personas no cumplieron este objetivo, el Señor les demandará en su momento. Recuerda, la venganza, el pago, el castigo no es de nosotros, sino del Señor. Así que, amados hermanos, salgamos y seamos ejemplo ante nuestra sociedad. Seamos ejemplos de que somos distintos porque primero no obedecemos a las personas, obedecemos a Dios que puso a estas personas en puestos de autoridad civil. Que Dios te bendiga, y si Dios nos presta vida, nos veremos el día de mañana. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.